Déjeme cerrar acá y meterme bien como estaba. Ahí estamos. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con la doctora Victoria Morton. Muchas gracias por aceptar. Esta es la segunda charla de Iniciarte. Este ciclo de 4 conferencias, videoconferencias, que el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla ha querido organizar para todo nuestro público que está siguiendo desde casa esta transmisión, trata de tener especialistas como usted para que pueda darnos su experiencia y sus conocimientos acerca de lo importante que es tener pues un acercamiento con el arte, sea cualquiera de la edad de nuestro público y de nosotros, porque creo que es vital el arte en la vida de todos, ¿no, doctora? Claro, y pues para esta ocasión agradecemos mucho su participación. Es un honor tenerla, una persona con tanta experiencia como usted. Les voy a presentar un poco de lo que trabaja la doctora Morton y por qué es nuestra invitada especial en esta segunda charla de Iniciarte. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella ha participado en programas institucionales e interinstitucionales con el Banco Mundial, con la Secretaría de Educación Pública, con CONACULTA, el INBA, CONACYT, siempre como especialista en la educación en el arte. Es autora de más de 30 publicaciones especializadas precisamente en educación artística y en 1999 y 2011 ella tuvo un premio importante a nivel nacional de educación en el arte precisamente que otorga el INBA, CONACULTA. Y pues esta ocasión ella va a hablar del papel que tiene precisamente el arte en el desarrollo humano. Doctora, pues sin más preámbulo, queda el micrófono y la pantalla para usted y nuevamente el IMAC le da la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por esta cálida presentación que me convoca un gran compromiso y un gran agradecimiento al Instituto de Arte y Cultura, Municipal de Arte y Cultura de Puebla, y a su director, Miguel Ángel Andrade, y sobre todo a ti como coordinadora académica de esta iniciativa de conferencias que creo que nos invitan a avivar la inteligencia colectiva a todos nosotros y también a conectarnos en este momento tan especial que estamos viviendo. El tema de hoy es la importancia de la educación artística en el desarrollo. Y también agradezco a los estudiantes de diplomados, de licenciatura, a los padres de familia que el día de hoy se han conectado con nosotros para poder reflexionar juntos acerca de la importancia y el papel del arte en el desarrollo individual como personas desde el punto de vista físico, psicológico y espiritual, así como desde el punto de vista del desarrollo social como colectividad. Son dos vertientes que yo quisiera tocar porque en el momento en que yo me desarrollo como individuo, también desarrollo mi colectividad. Todo es un proceso interpersonal e intrapersonal. Quiero expresar también que el proyecto social en el cual estamos inmersos cada vez nos exige serios desafíos que implica que logremos podernos conectar con diferentes lenguajes y expresar con diferentes lenguajes para poder establecer una serie de conexiones y procesos de comunicación con los otros. Por eso, a nivel superior, a nivel profesional, cada vez se están planteando más establecer estos vínculos entre ciencia y arte para que podamos acercarnos a los diferentes lenguajes no solo científicos, sino también artísticos. Y claro, esto se tiene que empezar desde muy temprana edad. Por eso la iniciación artística es fundamental para todos nosotros. Voy a presentar algunas diapositivas, ejercicios muy leves. Hay un lenguaje muy coloquial. Si me voy a cosas platónicas o a otras cosas me dicen. Y también vamos a abrir, después de 3 o 4 diapositivas,
preguntas que tenga el auditorio, que tenga la gente que está con nosotros, que yo ahorita no los puedo ver, pero quizás podamos hablar en un momento más. Bien, aquí hay un proceso de acercamiento y a la reflexión acerca de cuál es el papel que tiene el arte en nuestras vidas y qué podemos nosotros ofrecer al arte. Y aquí me gustaría pensar un poco en cómo observamos, cómo nos representamos, cómo concebimos a los poetas, a quienes producen el arte, a los poetas, a los artistas. Hay una gran contradicción social. Por un lado, se les concibe como seres alados, sagrados, que están en contacto con lo divino, que son las torres de Dios, y por otro lado, se les concibe como seres al borde de la locura, seres que han deshabitado la razón y que no han logrado acercarse y abrir canales para poder establecer cuestiones productivas. Por eso, y de estos dos conceptos contradictorios que yo les estoy planteando, donde se le concibe al artista como alguien invadido por las pasiones desbordadas que lo conducen a la locura, de ahí se desprenden también prejuicios endurecidos que existen en torno al acercamiento a las artes, a la educación artística como un proceso de acción-comunicación a través del cual se conforma el comportamiento estético de la sociedad y el acercamiento a cada uno de los lenguajes artísticos con todos sus componentes. En el caso de la música, ritmo, movimiento, etcétera. En el caso del teatro, bueno, expresión corporal, manejo de voz. En cada una de las artes hay componentes específicos a los cuales nos tenemos que acercar. Si nos acercamos tarde, nos va a costar muchísimo trabajo. Entre más temprano se acerque uno a los lenguajes artísticos, a los lenguajes de la tecnología, a los idiomas, al ciberespacio, a todas las posibilidades y estructuras de representaciones a través de las cuales el ser humano nos comunicamos, será más factible que logremos desarrollar diferentes formas de experimentación y diferentes formas de expresión para desarrollar el proceso creativo y la imaginación a partir de distintos lenguajes. Esto es muy importante para mí señalarlo porque además estas concepciones nos permiten reflexionar acerca de qué es la educación. Yo quiero compartirles en la diapositiva sobre punto de partida, que tiene por ahí Armando, que es el ingeniero que nos está apoyando y a quien también le agradezco muchísimo, compartirles mi visión sobre la educación para poder entender entonces esto de la educación artística, esto de la iniciación artística, y esto de la posibilidad de desarrollo humano a partir de los lenguajes. Si podemos ver, por favor, Armando, la diapositiva de punto de partida, te lo voy a agradecer. Aquí yo les comparto una concepción muy valiosa para mí de qué es la educación. La educación como un elemento muy importante que aborda aspectos de la corporidad, de la sensibilidad, aspectos relacionados con el espíritu, con el psiquismo humano, con la posibilidad de relación con los otros. Y este punto de partida me hace pensar a mí en la educación en general y en la educación artística en particular, y más específicamente en qué tenemos que abordar cuando queremos que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, puedan iniciarse en los distintos lenguajes artísticos. Entonces, este punto de partida nos permite ver cómo a la educación como un arte que implica abrir la conciencia de la propia dignidad de la persona, abrir su espíritu a los valores de la vida, desarrollando plenamente su cuerpo, su espíritu, su psiquismo y su capacidad de relación con los otros. Ese sería para mí el punto de partida. Y aquí Armando nos está apoyando con una visión de algunos fragmentos de videos donde nosotros podemos ver la implicación que tiene esta cuestión en la posibilidad de expresarse a través de danzas, a través del movimiento y algunos elementos que tienen que ver
con las artes plásticas, que sería el video que seguramente ya están ustedes teniendo en pantalla. Quisiera que lo viéramos un momento para que reflexionáramos entonces por qué es tan importante el desarrollo de los lenguajes artísticos y acercar a los jóvenes y a los pequeños a la posibilidad de experimentar con las distintas disciplinas que tenemos en las artes: música, teatro, danza, artes visuales, cine, etc. Los invito a ver un momentito el video y de aquí pasaríamos a otra cuestión que también me parece sumamente importante. Yo no quise hacer como una cuestión de historia del arte o como una secuencia de obras artísticas, sino simplemente tocar hitos importantes como para detonar y conectar distintas reflexiones para ustedes, para poder pensar cómo podemos formar seres sensibles, seres capaces de enfrentar los desafíos de los tiempos actuales, las contradicciones, y pensar que los poetas y los artistas vienen a ser seres terrenales, no seres que se desprenden de la realidad o que pierden la razón. Son seres terrenales como todos nosotros, con cicatrices, con síndromes de la cultura, porque la cultura o las diferentes culturas del mundo también a veces se enferman y también a veces requieren cierta terapia cultural para poder ir sanando las cicatrices que muchas veces, por prejuicios endurecidos que nos impiden ver más allá y que nos condenan a la literalidad y a la superficialidad, no podemos ver. Creo que actualmente, en esta época en la que estamos enfrentando esta cuarentena, hemos podido tener la oportunidad de conectarnos con aquello que habíamos olvidado, con la memoria. Si ustedes se acuerdan, en la novela de García Márquez, hubo un momento en que en Macondo se perdía la memoria y empezaban a poner títulos: la vaca, el nombre de la vaca, la mesa, la silla, sirve para dar leche la vaca, porque se empezaron a olvidar de las cosas. Nosotros, los seres humanos, si no establecemos una conexión profunda con nuestra sensibilidad, seguramente también olvidaremos muchas cosas. Podemos olvidar cuidar nuestro cuerpo, podemos olvidar mirar al otro, podemos olvidar que hay que cuidar la naturaleza. Entonces, el arte toca esas vetas profundas del ser, donde el individuo tiene que entrar en un proceso de sensibilización artística y de sensibilización y de conocimiento de sí mismo, para poder entonces lograr comprender toda la complejidad del mundo que estamos viviendo actualmente. No sé, ya terminaron los 3 minutos y yo seguí hable y hable. No sé si repetir. Armando, ¿cómo fue la parte técnica? Muy bien. Entonces, yo quiero reflexionar un poco acerca de la posibilidad que ofrece el acercamiento a los lenguajes artísticos, ya que el potencial que ofrece y la posibilidad de crear ideas hermosas y poderosas para que logremos juntos transformar nuestro mundo, tiene que ver con la posibilidad de crear nuevos proyectos, con la posibilidad de creación de vínculos solidarios, la creación de condiciones para la inclusión social, la motivación en diferentes situaciones educativas, como esta, sanitarias o crisis de guerra, crisis de otra naturaleza, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y abordar la violencia de género, problema que estamos enfrentando en este momento de una manera muy dolorosa. Otra cuestión importante es atender a la infancia con discapacidad y atender a la infancia con todo el potencial que esto implica. Por supuesto, aquí la inclusión de jóvenes y niños, pero también personas adultas, personas de la tercera edad, que a veces no llegaron temprano a acceder a estos aspectos del arte y la cultura, pero que también las casas de cultura les ofrecen posibilidad de tomar ciertos talleres para poder desarrollar
otros aspectos del ser y sobre todo desarrollar su sensibilidad, y no su sensibilidad en el sentido, vamos a decir, romántico, sino la sensibilidad en el sentido de poder tener capacidad de reconocer matices emocionales, matices de reacción, posibilidades de experimentación con diferentes objetos culturales, no solo los artísticos, sino también los objetos cotidianos, para llegar a la posibilidad de establecer y generar experiencias estético-afectivas que les permitan, a partir de ahí, reconocer no solo matices de sí mismos, sino matices emocionales y matices de posibles formas de representación de lo que acontece en el entorno. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Armando, si eres tan amable. Vamos a ahorita hacer, no es un taller, pero bueno, hagamos un ejercicio. Si ustedes observan la imagen que tienen ahí en pantalla, que es una cueva, piensen que observan qué hay, qué colores tiene, qué formas tiene, qué relieves tiene, hay textura, no hay textura. ¿Qué pasa con esa imagen? Ahorita que pasemos a las preguntas, por favor, y respuestas me lo dicen. ¿Sí? ¿Qué es lo que vieron? Este es un primer acercamiento a un objeto, a un artefacto cultural. No estamos viendo historia de las artes visuales ni el origen del arte, porque es una pintura rupestre. Pero únicamente quiero que observen y experimenten y me digan ahorita qué es lo que les pasó con esta cueva, ¿sí? ¿Listo? Bien. Bueno, si yo la observo, puedo anotar ahí qué vi. A lo mejor vi un toro muerto, vi unos bisontes, ¿qué fue lo que vi? ¿Sí? Aquí esta es la cueva de Altamira. Si nosotros nos adentramos un poquito más, la primera parte de observar y ver qué siento y qué me pasa es un proceso de sensibilización, de primer acercamiento, de qué vi yo. Y puedo ver innumerables cosas, hasta puedo fantasear qué es lo que hay ahí. Después pasamos, este es el ámbito de sensibilización de la educación artística. Después pasamos al ámbito histórico. Entonces, tenemos una ficha donde decimos qué es eso que estuvimos viendo. Bueno, es la cueva de Altamira. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Cantabria, España. ¿Y de qué época era? Bueno, es de la época prehistórica, del hombre primitivo, tiene miles de años. Los historiadores dicen que es del Paleolítico Superior, es 1500 a 1200 años antes de Cristo. Las imágenes vienen a ser, fíjense, no sé qué vieron ustedes, ahorita me platican, por favor, terminando esta parte, pero aquí hay bisontes, ciervos, caballos, y bueno, se observa que son muy realistas y dinámicas. Si pensamos qué motiva al hombre del Paleolítico a hacer esto, entonces nos adentramos en pensar en los orígenes del arte y el por qué el arte es trascendente en nuestras vidas para evitar la literalidad y para poder llegar a construir pensamiento potente, crítico, y crear analogías y crear metáforas del mundo real que representen lo que acontece cuando muchas veces no podemos mirarlo, sino es a través del viaje y el descubrimiento que nos proponen los artistas. Muy bien. No sé si quieran que pasemos, si hay algunas preguntas o algo que quieran comentarme. Hacemos un pequeño paréntesis aquí, antes de entrar a la siguiente diapositiva, que es los lenguajes artísticos cumplen un papel importante en el desarrollo individual y colectivo. Y aquí entramos ya en desarrollo del sujeto y desarrollo de la colectividad. No sé si hay alguna pregunta, Armando, si tú que estás por ahí escuchando, puedas decir si hay algo. Adriana. Aquí bueno, tenemos varios. Verónica. ¿Sí?
Verónica. Ese, Serafín Coco dice: la educación inicial es el motor para generar espacios creativos. Ajá. Pilar González, en relación a la imagen de la cueva, dice: es un testimonio de existencia. Sí. ¿No? Y bueno, varios más están saludando: Erli Betanzos, Pili Mube, Carlos Avelino, mandan saludos, agradecen. Coco Gracia les saluda desde Florida. Gracias. Y ahorita no hay preguntas, pero estas son las participaciones que tenemos hasta el momento. Entonces, si quiere continuar, doctora, y yo registro las público y lo comentamos más adelante. De acuerdo, claro que sí. Gracias. Entonces pasaríamos a la siguiente diapositiva, Armando, que se dice: los lenguajes artísticos cumplen un papel muy importante en el desarrollo individual y colectivo. Muchas gracias. Aquí yo sí quisiera hacer dos señalamientos. Una cuestión es el desarrollo del sujeto, que implica el desarrollo físico, cognitivo y emocional, socioafectivo. Y el otro es el desarrollo de la colectividad, que implica mejores condiciones de vida, calidad de vida, seguridad, implica acceso a determinados bienes y servicios y se cruza con la economía. Entonces el arte no está divorciado con estas dos formas de desarrollo. Si yo me logro desarrollar en los diferentes lenguajes y logro tener la capacidad de interpretación de las imágenes que constantemente vienen a mí en el mundo moderno, no solamente en ir a un museo o en observar una obra de arte, como observamos ahorita las Cuevas de Altamira, sino también en toda la gama de imágenes que, voy a usar una palabra tosca, que tragamos a veces sin digerir, que no logramos entender qué nos pasa porque hay una invasión de imágenes. Por eso es importante que tengamos los recursos cognitivos, los recursos emocionales, para poder reinterpretar, rehacer, reconstruir y poder desarrollar la posibilidad de análisis de eso que estamos recibiendo del entorno, del mundo real. Durero fue el primero Diderot fue el primero que analizó crítica de arte, y a partir de un análisis que deviene desde Kant, del análisis del juicio, el individuo logra primeramente observar qué hay en la obra, reconocer algún elemento de la obra y posteriormente construir un discurso de las artes que permita reconocer el valor del arte. Es un nivel de profundidad mayor. Entonces, en la iniciación entramos en la sensibilización, en el acercamiento, en la experimentación y en tener algunos elementos básicos de cada uno de los lenguajes artísticos para poder hacer que se produzca, que haya un producto artístico por quienes han accedido a la posibilidad de experimentar con ese lenguaje. Aquí también, si pasamos a la siguiente diapositiva para hacer otro ejercicio, que son dos imágenes muy lindas. Ustedes primero digan cuál les gusta más y por qué. Tiene que ver también esta cuestión de la sensibilidad, no solamente es qué sentiste, o qué te pasó, o qué experimentas, sino es también por qué tengo esta preferencia estética. Y muchas veces el no reconocer mi preferencia estética impide que yo pueda desarrollar el gusto estético, porque me autocensuro, porque yo mismo digo que está mal que me guste esto o aquello. Y no. Aquí los historiadores del arte como Gombrich nos van diciendo que el gusto estético puede tener infinitud de aspectos a considerar y que todos son válidos. Por favor, observen esta diapositiva donde está un bebé de Rubens, es el hijo de Rubens, y donde está
la mamá de Durero. Digan ustedes cuál les gusta y ahorita Adriana me dice cuál les gustó más, ¿sí? La idea es como reconocer mi propio gusto estético, reconocer por qué algo me gusta. A veces me gusta algo macabro, terrorífico, cómico, bello. La belleza es importante, pero también es importante tener matices y preferencias estéticas en multiplicidad de categorías de orden estético. ¿Por qué? Porque si únicamente me gusta lo bello, la belleza de un cuadro o la belleza de un rostro, esto puede ser nocivo porque me impide ver otras posibilidades estéticas, no porque esté mal, sino porque no puedo ver qué hay más allá. Entonces aquí en el cuadro de Durero, este pintor seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Por eso los dos cuadros son hermosos. Y hay una verdad y hay una sinceridad en la vejez y la decrepitud de la madre de Durero que puede producirnos a lo mejor una impresión desagradable que nos haga apartar los ojos inmediatamente. Sin embargo, si reaccionamos contra esa primera versión, seguramente quedaremos recompensados con creces, pues, con el dibujo de este gran artista y con su gran sinceridad lograremos explorar otros aspectos importantes del ser humano. Aquí hay un aprendizaje de acercamiento y entonces nosotros tenemos que, para poder acercarnos al arte, iniciarnos en la primera etapa de la sensibilización, reconocer mis preferencias y gustos estéticos. Asimismo, si voy a un taller en Casa de la Cultura, pues ahí seguramente también tendré en primera instancia que sensibilizarme a mis propias preferencias estéticas para después irme acercando a los componentes que cada uno de los lenguajes o que el lenguaje artístico que yo estudio tiene. Por eso es importante en este acercamiento saber que la belleza de un cuadro no reside propiamente en el tema, si es un bebé o es una persona mayor. Puede residir en la belleza, pero también puede residir en el tema, pero también puede residir en la sinceridad de la obra, como es el caso de Durero, y en ocasiones la expresión de la belleza de un personaje puede determinar el impacto del valor de la obra. Si hay un personaje encantador, que es un perrito que está al fondo entre las sombras, seguramente eso puede determinar la belleza del cuadro, ¿sí? Y otro elemento sería la intensidad de los sentimientos. ¿Qué me hizo sentir? ¿Cómo impacta mi mundo emocional y qué gama de emociones, alegría, tristeza, repugnancia, dolor, qué es lo que me produce? Otro elemento importante es la representación de objetos. Si generalmente nos da vergüenza, sobre todo a los que ya se supone que hemos estudiado un poquito más de arte, nos da vergüenza reconocer que nos gustan las cosas pintadas, las cosas verdaderas, unas manzanas que parezcan manzanas, un caballo que parezca caballo, ¿sí? Pero no tenemos que avergonzarnos tampoco de ese gusto estético. Puede ser que un cuadro impacte por la verosimilitud que tiene, realismo figurativo con el mundo de los objetos, o puede ser que represente algo alternativo a cómo es ese objeto real. Las dos formas son válidas. Todo lo que les he dicho hace un momento, la belleza, la sinceridad, el encanto de los personajes, la representación sincera y real o la representación alternativa, todos esos elementos pueden tener un significado importante para darle valor y para que a mí me guste una obra de arte. Ustedes no tienen que sentirse mal porque tienen un gusto estético u otro, sino que al reconocerlo, al tomar conciencia, tendríamos que despegar hacia otro análisis de otro nivel de profundidad que cada vez nos va a ir permitiendo tocar otros planos y otros niveles de conciencia para comprender el mundo en el que vivimos.
Muy bien. Vamos a ver qué nos dijeron las personas que nos acompañan sobre este cuadro. Adriana, ¿puede ser? Sí, claro. Es aquí, doctora, nos dice 5 personas les gustó Rubens, 3 les gustó Durero y 2 se inclinan por ambas. Y aquí lo interesante es que hay una pregunta. Verónica Alvarado Valdés pregunta, en una sociedad como la nuestra, donde desafortunadamente no contamos con una formación que impulse la creatividad, ¿qué herramientas recomienda para despertar el interés de manera autodidacta? Esa es la pregunta que hace Verónica. Verónica, qué bonita pregunta, qué interesante. Qué interesante porque los pedagogos luego se pelean de quién motiva a quién, si el docente o el maestro motiva a los chicos, si se les dan materiales maravillosos y atractivos, ¿qué sucede? Yo creo que es una vía de ida y vuelta. Tiene que haber una plataforma, algo que nosotros mostremos para que el otro se interese, y también tiene que haber algo de dentro, como un motor que te hace pensar que te gustaría, sin haber escuchado nunca a un pianista, escucharlo. Por ejemplo, las personas que no hemos tenido desde pequeñas estos acercamientos, ¿quién sabe dónde lo aprendimos? A lo mejor con una tía, cuando nos leyeron un cuento, cuando nos narraron. La narrativa es muy importante aquí, el cuento y la novela, porque allí se crean imágenes, paisajes y personajes que no están en el mundo real y que a través de ellos nos hablan y podemos motivarnos. Pero sobre todo yo creo que voy a ser muy concreta porque no hay mucho tiempo como para explicar, pero sí creo que tenemos que activar nuestra inteligencia colectiva, entrar en contacto con nosotros mismos y descubrir nuestro propio potencial a través de cómo nos miran los otros y cómo nosotros los miramos. Ahora que andamos con cubrebocas, pues vemos el potencial de la mirada y que nos convocan a las personas que vemos en la calle con su cubreboca y nosotros también. Tenemos que motivar al otro a partir del reconocimiento y la conciencia de toda la posibilidad vital que nos da este mundo, de qué es lo que nosotros podemos aportar al arte, a la ciencia, a nuestra propia vida, y que las artes, los lenguajes y las ciencias nos pueden aportar a nosotros también. Y sobre todo, para motivar, yo creo que hay que combatir el miedo a equivocarse, el miedo a no poder desarrollar algo y impulsar la experimentación. Puedes hacerlo, vamos a hacerlo, a ver cómo sale, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una cuestión individual y con una cuestión de planeación y orientación adecuada de acercamiento a cosas y objetos y artefactos culturales que, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona con la que tratamos, a un niño con qué lo motivamos es diferente a con qué motivamos a una persona de mi edad, por ejemplo, ¿sí? No sé si contesté la pregunta, Adriana, si le preguntamos, y si no, para abundar un poquito, ¿cómo ves? ¿Sí? Sí, parece que sí. Y tenemos otra pregunta, doctora, si me lo permite. Sí, de una vez, claro que sí. Digo, Pilar González dice, ¿los referentes para descubrir el gusto estético tendrían que ser vinculados al arte occidental? Ahí entramos en otro nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque seguramente mi gusto estético está muy ligado a cuestiones de orden occidental. Pero si me enseñan unas máscaras africanas o si me enseñan algunos productos maravillosos como los que se hacen en las culturas, en las diferentes grupos culturales que hay en nuestro país, tengo que saber por qué me atrae o por qué lo rechazo, ¿sí? Porque muchas veces el gusto, bueno, siempre el gusto está socializado
y es aprendido de acuerdo al grupo cultural al que perteneces. Entonces, cuando perteneces a la cultura occidental y niegas las expresiones culturales de otros grupos que han sido catalogados como artesanías o dándoles un lugar de menos valor, tienes que romper con los prejuicios endurecidos que hay con relación al valor de la obra de arte y también pensar por qué tienes esos gustos estéticos, no desvalorizarte, pero sí abrir la mirada hacia el descubrimiento de otras formas de expresión. Por eso yo decía que si solo me gusta la belleza y no logro superar la aversión que me da la imagen de Durero, entonces estoy condenado a tener un gusto estético únicamente orientado hacia una categoría. Por eso tengo que abrir la mirada a otras expresiones culturales de todos los pueblos y también tomar conciencia de por qué tengo ese gusto estético, ¿sí? Muy bien. Doctora, si me permite, Pilar González dice, para complementar su pregunta, que el gusto estético no se desarrolló solo desde la apreciación artística. No. Pide un poco ahondar en este punto. A ver, es que si me permiten ver un poquito la siguiente diapositiva, ahí le entramos a eso, porque no solo es la apreciación artística, se desarrolla desde contemplar un atardecer, la mirada de tu hijo, la sonrisa del otro, la naturaleza misma. El gusto estético está en actos y en objetos artísticos y extraartísticos, es decir, cotidianos. Y ahí se desarrolla desde que somos pequeños, ¿sí? No solamente es ir al museo, les decía hace un momento, o ir a un concierto, ¿sí? Puedo escuchar los sonidos de la naturaleza o el silencio. No sé si están experimentando ahorita en esta cuarentena esa experiencia estética que tuvimos de niños quienes habitamos pueblitos pequeños o que nos educamos en la primaria en pueblitos pequeños, donde se escuchaba el silencio, que es un elemento maravilloso y es un componente fundamental de la música, ¿sí? Por eso sí que estoy de acuerdo con usted, no solamente es desde la obra de arte. Gracias por esa pregunta, es muy valiosa para entender cómo la experiencia estético-afectiva con esa posibilidad que es contemplar y profundizar en un paisaje, en un objeto, sin un interés utilitario, sino únicamente con ese interés que puede ser el de impactar nuestro mundo afectivo, nos puede propiciar experiencias estéticas, muchas situaciones. A lo mejor estar en el laboratorio para un químico le produce un gran disfrute, gozo, y de eso se trata también la experiencia estética, de disfrutar, de jugar, de experimentar, y no solamente a través de la obra de arte. Sí, espero haber respondido a su pregunta y muchas gracias por hacerla. Pasamos al valor de las artes en el desarrollo, Adriana, si no hay otra pregunta por ahí. Precisamente Serafín Coco dice que cómo favorecer el arte desde los primeros años, cómo hacer educación inicial. Esta pregunta es como ya de orden metodológico y tiene que ver con algo que me voy a adelantar entonces porque tiene que ver con qué entendemos con iniciación artística. Si yo entiendo que la educación artística es un proceso de sensibilización, iniciación en el conocimiento y la práctica de disciplinas artísticas, y que me voy a basar en características físicas, psicológicas, sociales del educando, entonces tengo que desarrollar en el educando la facultad para distinguir por medio de los sentidos. Y pues empezaríamos por ahí, con ir trabajando la posibilidad de ir descubriendo matices de la sensibilidad a través de sensoramas, a través de escuchar música, a través del autoconocimiento del propio cuerpo, poniendo los énfasis necesarios en función del lenguaje artístico del que se trate.
Pero por lo general, en todas las disciplinas se empieza por un proceso de sensibilización y del descubrimiento de gamas de matices emocionales que se pueden experimentar con distintas cosas, con instrumentos musicales, con sensoramas, con texturas. No les muestran un cuadro, una pintura, pueden ser cosas rugosas, cosas suaves, cosas duras, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Si es el primer acercamiento, yo empezaría por allí, por esta parte, antes de decirles qué es la música, los componentes de la música, qué es el teatro, la voz, la técnica de movimiento o otro tipo de cosas. Yo empezaría por la sensibilización, por acercarlos a distinguir matices emocionales a través de los sentidos. Pensar en colores, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces eso va delineando el pensamiento a tener matices que no tendría si no es posible trabajar. Yo tuve una experiencia con el cuerpo, con alumnos de secundaria, por ejemplo, con el modo de andar. Empecé a partir de la teoría de Balzac, con el modo de andar, a que ellos reconocieran cómo caminan, por qué caminan así, por qué su cuerpo está posicionado de determinada manera, cómo está colocado, cómo se mueve en el espacio y cómo se van apoderando del espacio, ¿sí? Y entonces en ese autorreconocimiento, ver sensaciones a través de su relación con el espacio, con su propio cuerpo y con posicionamientos y cambios energéticos. Por ahí empezaría yo si voy a trabajar desde el teatro, ¿sí? Ya las otras especialidades o lenguajes artísticos empiezan de otra forma, pero en lo general hay un calentamiento y hay una sensibilización hacia con los instrumentos con los que vas a trabajar, ¿sí? Si, por ejemplo, estudian teclado, pues primero conocer el teclado, cómo están las teclas, cómo suenan, qué sonidos hay, identificar los sonidos, identificar las notas. O sea, se empieza ahora sí que desde el origen, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta. Claro, o sea, como les dije, esta charla es como muy general y hay gente más especializada que es docente, haría preguntas más metodológicas. Hay gente que es dónde voy a estudiar iniciación artística y espero que Serafín, ¿era? Sí, sí haya podido contestar tu pregunta en este breve tiempo que tenemos. Sí, así es, Serafín Coco. Dice Serafín que muchas gracias. Estuvo conmigo en el taller, ¿no, Serafín? Creo que sí, me parece. Pues muchas gracias por estar aquí, por su pregunta. Muy bien, seguimos entonces con la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el valor del arte en el desarrollo, que es un tema medular de la charla. Y aquí, en media hora no nos da tiempo como para presentar metodologías, digamos, secuencias didácticas de cómo enseñar danza, secuencia didáctica de cómo enseñar el alfabeto del movimiento, secuencia didáctica de cómo enseñar expresión corporal, porque implica algo de didáctica de las artes, cosa en la que yo me he adentrado en los últimos años. Pero en media hora es un poquito difícil. Yo creo que si Adriana sigue organizando de este tipo de videoconferencias, se podría dedicar a alguna. De hecho, creo que hay una de música que ustedes pueden ver allí, más metodológica de cómo enseñar música. Bien, aquí yo quisiera remitirme al valor de las artes porque el tema es iniciación artística. ¿Por qué la iniciación artística? Bueno, ¿por qué? Porque genera sensaciones y emociones, porque sensibiliza y configura los matices para pensar el entorno, porque permite construir ideas y expresarlas, pero no como estamos acostumbrados a partir del lenguaje oral o escrito, sino a partir de otros lenguajes, de metáforas visuales y de otro tipo de metáforas que pueden ser expresadas a través del cuerpo y el movimiento o de instrumentos musicales. Eso permite estimular otros tipos de conocimiento y, por supuesto, la imaginación y el proceso creativo. Ese sería
para mí como un elemento central para poder contemplar por qué queremos iniciar a los pequeños en procesos que desarrollen otra forma de pensamiento en imágenes y otras formas de expresión, porque si tenemos problemas para escribir y expresarnos de manera escrita, imagínense las dificultades para expresarnos en modelos con imágenes complejas de otra índole o a través de las artes. Por eso es importante manejar varios lenguajes, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, procesos que desarrolla el arte. Aquí, ¿qué procesos queremos desarrollar? Con el desarrollo continuo de capacidades expresivas, el desarrollo de la sensibilidad, el gusto estético, no solamente que me gusten las manzanas verdes, sino otras manzanas, no solamente lo bello, sino también lo tremendo, lo feo, lo absurdo, lo grotesco, y buscar el encanto que podrían tener otras categorías estéticas. El desenvolvimiento cognitivo, afectivo y social, el desarrollo del lenguaje y el conocimiento del cuerpo y habilidades motrices. Nuestro cuerpo, bueno, ahora estamos en un confinamiento, pero nuestro cuerpo está confinado también. Muchas veces no conocemos nuestro cuerpo y aquí la danza y el teatro son disciplinas fundamentales para tomar conciencia corporal, conciencia del movimiento y desarrollar las habilidades del movimiento hasta llegar a esas puestas en escena excelsas que nos dan las diferentes danzas, como las que hemos podido estar viendo ahorita con Armando, que nos ha puesto varias cosas, danzas hindúes, danzas clásicas, danzas propias de regiones específicas, ese tipo de cuestiones. Entonces, de aquí pasaríamos a la siguiente, que serían los ámbitos, por favor, Armando, a la siguiente diapositiva, que son los ámbitos de la educación artística. Aquí se nos termina el tiempo porque teníamos solo media hora. Después de tener esa reflexión, nosotros tendríamos que entrar en lo metodológico. Ya vimos por qué es importante, qué desarrolla, cómo desarrolla, bueno, cuáles son las posibilidades y matices estéticos. Los matices emocionales pueden ser muy precarios. La forma de expresar tristeza, bueno, pues es infinita. Puede ser nostalgia, puede ser por una gran pérdida, puede ser por muchas razones. Es lo mismo en el momento en que yo quiero entrar en la parte de cómo lo hago, didáctica del arte, cómo la voy a enseñar. Y aquí los ámbitos de la educación artística, y para iniciar a los chicos, son de diferente índole. Decía la compañera que nos preguntó hace ratito que no solamente a través de apreciar obras de arte, claro que no, es a través de apreciar, leer el movimiento, ver atmósferas, sentir atmósferas. Si yo estoy en una puesta en escena en pantalla, como lo estamos viendo ahora que estamos confinados, a lo mejor puedo disfrutar la obra de teatro, pero no estoy en la atmósfera donde estoy recreando la puesta en escena a partir de mi sensibilidad y de los matices que me está convocando la puesta en escena. Por eso el ámbito de apreciación es muy importante. Leer mucho, conocer de muchas culturas, apreciar obras de diferentes pueblos de la humanidad, para poder entonces reconocer hasta dónde llegan los matices de apreciación que yo tengo y cómo los tengo que desarrollar y cómo voy a entrar en el terreno de qué metodología, qué pasos, qué secuencias didácticas, qué materiales son los adecuados para que yo lo pueda trabajar. Otro elemento es la producción. Si yo tengo un taller de fotografía, pues no lo voy a enseñar con teoría. Tengo que darles una cámara o la cámara estenopeica o el celular para que ellos experimenten con qué cosas del mundo quieren retratar los pequeños, que es un elemento de experimentación en la producción. También está el elemento expresivo. ¿Qué me dicen los pequeños que tomaron las fotos de por qué tomaron esas fotos? ¿Para qué las tomaron?
¿Y qué están expresando con ellas? La vitalidad, el campo, la alegría, la belleza, la tristeza, el maltrato. ¿Qué es lo que están representando? Después nos vamos a otro componente que es el histórico, que sería que yo les trajera obras desde el origen del arte hasta lo contemporáneo, hasta los performance, y en artes visuales, y pudiéramos ir viendo cómo va evolucionando el arte, que es el ámbito histórico. Para poder apreciar el arte, experimentar con ella y crear, no necesito ser un erudito, conocer todo, pero sí necesito tener algunos conocimientos de cómo se produce o se ha producido el arte. Y por último, que no es último de menos importancia, sino podría ir desde el principio, generar en los chicos, jóvenes y personas que se inician en el arte múltiples condiciones para que experimenten distintas formas estéticas, afectivas, que toquen y les permitan reconocer cómo reaccionan, cómo es su mundo afectivo, por qué no pueden expresar empatía o por qué no pueden expresar ternura. Eso pasa mucho con algunos hombres que son como muy estructurados y que entonces no logran transmitir ternura a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen el matiz emocional. Y esto, bueno, es tema de otra cosa, de habilidades socioemocionales, pero tiene que ver con la experiencia estético-afectiva. ¿Cuál es la gama de afectos y de emociones que el individuo logra desarrollar, reconocer en sí mismo y reconocer en el contacto con los otros? Pasamos entonces a la siguiente y ya vamos a ir cerrando porque creo que ya me extendí mucho. Bueno, aquí tenemos unos chicos experimentando con música en el video y repitiendo esta parte de la iniciación artística. No sé si me detengo tantito, Armando, tú dime, y ya voy a ir cerrando. Están en el video. Un momentito para que veamos esta posibilidad de experimentar con todo. Desde crear instrumentos musicales, fabricarlos, desde crear un collage con residuos, con basura que tiramos y que muchas veces no tienen una utilidad aparente, podemos crear una verdadera obra de arte visual, por ejemplo. Este tipo de posibilidades es crear, ir hacia la creación siempre para mantener abiertas las corazas que hemos construido en este mundo donde tenemos que enfrentar muchas situaciones, abrir esas corazas para vincularnos generosamente y poder construir con los otros distintas producciones que pueden ser artísticas o no artísticas. Es creación colectiva en muchos ámbitos del arte y de la ciencia, por supuesto, de la vida cotidiana, cocinar, recrear las recetas de nuestras abuelas, todo esto que estamos haciendo ahora que estamos en el confinamiento de recuperar lo olvidado, diría yo, así lo llamaría, volver a los orígenes, a lo que hemos olvidado y a lo que está en nuestro ser y en nuestra esencia como seres humanos. Muy bien, entonces podemos pasar habíamos dicho ya esto de la iniciación artística, que lo adelanté un poquito, lo digo de nuevo rápidamente para ir ya aterrizando esto. La iniciación artística viene a ser un proceso de sensibilización donde yo voy a conocer y practicar las disciplinas artísticas, la danza, la música, el teatro, pero también voy a reconocer las limitaciones. Yo no podría hacer danza clásica, a lo mejor Adriana sí, pero yo no, porque hay condiciones corporales, físicas y de proclividad hacia experimentar más con un lenguaje o con otro. Ahora ya también se habla de la interdisciplina, pero ese sería otro tema mucho más elaborado para primero cómo los inicio a los chicos y después cómo los llevo a la interdisciplina. Es un triple salto mortal en el paracaídas. Hay que caminar un poco para llegar hasta esto de la interdisciplina. Bueno, ¿dónde se ofrece? Para los que son padres de familia, que no son docentes y que nos están escuchando,
¿Dónde la ofrecen? Pues en las casas de la cultura, del municipio, del estado, los centros culturales, las instituciones de bienestar social, las famosas ONGs y los programas de educación continua de las universidades están dando talleres, así como organizaciones civiles y privadas, para que nosotros nos acerquemos. Creo que en el proyecto de CONARTE, que tuve el privilegio de trabajar con los docentes, ofrecen opciones, incluso van a los municipios más desfavorecidos del estado de Puebla, y por allí también hay otros espacios donde se puede desarrollar la iniciación artística y donde ustedes pueden acercarse para ir abrevando en los lenguajes artísticos. No sé si quieran hacer otra ronda de preguntas para irnos al cierre y a la conclusión, si me permiten. Adriana, ¿hay preguntas? Sí, doctora, tenemos aquí la pregunta de Pilar González. Pilar. Ella nos dice, ¿por qué el paradigma teórico y metodológico de la educación artística desde Occidente se impone muchas o las más de las veces en la educación artística con los pueblos indígenas? Por otro lado, Alejandro Olmedo dice, muchas gracias, excelente información. Lo artístico toma sentido común de su entorno, su proyección y trascender en el ser, hacer y aprender del saber. Pili Mube dice, ¿algún libro que recomiende sobre el tema? Y Serafín Coco vuelve a agradecer las aportaciones. Entonces, estas serían las preguntas, doctora, con las que estaríamos cerrando. Y pues yo le pediría también como un último flashazo, aunque ya lo dijo a lo largo de toda su charla, algún consejo para los padres, sobre todo los padres de familia, que ahora que estamos en casa, pues tienen muchas horas a sus pequeños y a veces yo creo que se les acaba la actividad. Entonces, ¿cómo pueden a través de sus actividades cotidianas conocer más al pequeño, acercarse a él y aprovechar todo ese entorno para llevarlo a una reflexión estética, como acaba usted de decir, de él mismo padre, sensibilizarse y acercarse más con su hijo en este espacio que podemos convertir casero en algo que sea más artístico? Muy bien. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo que decía yo al inicio, cómo pensamos que es el arte, cómo concebimos a los artistas. La otra es, ¿quién dice que es arte? La cultura occidental, desde la antigua Grecia, desde las expresiones de la antigua Grecia, o la cultura de algunos pueblos africanos, o nuestros propios grupos étnicos en nuestro país. ¿Quién lo dice? ¿Quién le da el valor al arte? Y aquí, desde que Diderot inicia, que yo he estado revisando algunos textos como el de Calabrese, cómo se lee una obra de arte, que es como una línea desde del análisis italiano acerca de cómo se construyen los discursos del arte, nos va permitiendo reconocer cuáles son los valores que se reconocen en las obras para decir que son arte. Entonces, actualmente, ¿quién dice que son arte? Pues las academias. Entonces, las academias dejaron afuera a todo lo que era lírico, a todo lo que era de grupos minoritarios, porque también tiene que ver con un consumo artístico y tiene que ver con los mecenazgos que hubo en algún momento histórico. Entonces, nosotros tenemos que estudiar crítica de arte para ver cómo se han construido los distintos discursos artísticos que han desvalorizado, clasificado o valorado la obra de arte y han desconocido nuestras propias expresiones artísticas, los tapices maravillosos que tenemos y todo el trabajo que construyen los artesanos en nuestro país y que es considerado como algo
que no es de primer nivel para poder entender que es obra artística. Yo recomendaría pues leer crítica del arte, cómo leer una obra de arte, leer historia del arte, para poder comprender mejor esto y poder darle el estatuto y valor que tienen las expresiones artísticas que han sido desvalorizadas. ¿Por qué? Porque consideran que traicionan la esencia del arte mismo, cuando no es así, tienen un potencial mayor. Hay que mirarlo con el potencial que tienen para poderle dar ese valor. Y bueno, yo he revisado algunos textos como Educación Artística Intercultural, que sí lo recomiendo porque lo que va planteando este texto es qué es lo que es considerado arte en todas las culturas del mundo, ¿sí? Se recomendaría este texto. Pasando a la segunda pregunta, yo creo que ya es de otro orden, que es para qué hacen los papás. Híjole, aquí es como es difícil porque tiene que ver con cómo nos hemos acostumbrado a convivir o cómo olvidamos convivir porque siempre estamos corriendo sin darnos chance de poder mirarnos, o cómo de repente tenemos tanto tiempo en la casa o no tenemos, porque desde que nos levantamos estamos haciendo muchas cosas. Yo lo que les recomiendo es que hagan con ellos de manera colaborativa y de manera consensuada, como una planeación de actividades del día: levantarme, tender mi cama, desayunar, cuidar a mis papás, entrar en línea, si es que es esa posibilidad, a mi clase, jugar, hacer juegos. O sea, que haya toda una serie de rutinas en la casa, que pueden ser dibujos, pueden ser representaciones escénicas que además son muy divertidas, y uno puede sacar el sombrero de fin de año, la bufanda de la abuelita, todo lo que tengan ahí para hacer el vestuario y poder hacer personajes, el poder vivir el ser otro como si yo fuera otro, para poder a través de esa diversión y de ese poner mi voz, mi cuerpo, mi expresión al servicio de otro personaje y crear algunos temas y algunas pequeñas puestas en escena a través del cuento, quizás también de cuentos que los niños propongan, poder tener la hora del teatro, así como ven video, ven la película en la noche, tener la hora del teatro, o tener la hora de la fotografía y hacer una exposición, o tener la hora del dibujo. Como ir planeando, y como son muchos días, ir cambiando, escuchar música, y luego estos ejercicios que hay del dibujo automático a través de la música. Recomendaría todo ese tipo de actividades muy prácticas. Espero que les sean de utilidad, pero aquí la creatividad es infinita, no son estas, pueden ser muchas. Yo, por ejemplo, me puse a hacer, yo les digo, no hay que comprar, hay que hacer. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, estas recetas que se van borrando de las abuelas, pues uno las empieza a hacer en computadora y empiezas a cocinarlas con tus hijos. Eso de cocinar lo habíamos olvidado porque pues pedíamos la comida, porque todo el mundo corre a trabajar. Entonces, cocinar juntos, contemplar el atardecer juntos, hacer un dibujo sobre el atardecer, como se ve hoy. No sé, actividades prácticas infinitas que se nos vienen a la mente. Y bueno, yo por último, si quisiera, no sé, si hay otra pregunta la contesto con gusto, pero yo lo que he intentado con esta charla es sintetizar para ustedes mi visión sobre el papel del arte en la formación humana y en las sociedades de nuestro tiempo, deseando que esto constituya un faro guía y motivador del conocimiento, para podernos encontrar en el camino de acercamiento al arte y la cultura. Y también he querido invitarlos, porque se tendría que trabajar más a fondo categorías estéticas, cuestiones de componentes de la obra de arte, cómo los padres pueden desarrollar un taller con sus hijos,
cosas más puntuales, que esto ha sido pues muy amplio y general por el tiempo, pero sí quisiera invitarles a continuar con Adriana, continuar creando estos espacios para poder entonces tener más conciencia de la importancia del arte en nuestras vidas y también avivar juntos la conciencia colectiva. Yo les invito a descubrir el potencial que tiene el arte y a descubrir el potencial que tiene la mirada de otros seres humanos para construir juntos una inteligencia colectiva, para mantener abiertas nuestros corazones y romper las corazas, para vincularnos generosamente de una manera estético-afectiva con el entorno. Hemos roto con el utilitarismo, pero quisiera que también combatamos el miedo y sobre todo desarrollemos la compasión, que es un sentimiento muy fino, muy delicado, que a veces lo confundimos con lástima. Y es muy distinto porque tenemos que pensar que nuestra casa no termina en los límites de las paredes de nuestro hogar, sino que va más allá. Y que si nos salvamos todos, nos salvaremos todos juntos y con los otros. No solo en este momento de pandemia, sino en este proceso de transformación social para ver hacia dónde vamos y también para reconocer cómo las artes nos dicen mucho de hacia dónde vamos y por dónde estamos caminando. Y yo quisiera que por último recuperemos nuestra memoria y nos rescatemos a nosotros mismos y a todos del virus del olvido. Muchas gracias y creo que lo podemos hacer a través del concierto de la magia y de la creatividad y de una sonrisa de la inteligencia. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Les agradezco que se hayan conectado, sus preguntas, su interés y esperemos seguir comunicándonos por esta vía. Agradezco a Adriana la organización y el apoyo a Armando y estoy a sus órdenes en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación, por participar con el Instituto Municipal de Cultura de Puebla. Seguramente hay cosas que saber, mucho que leer, muchas preguntas que ya no nos da tiempo contestar, pero me comprometo a enviárselas y a contestar a las personas que están participando esta tarde con nosotros. Sí. De manera personal se las hacemos llegar y pues muchísimas gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla otra vez. Gracias y pues no se pierdan todos aquellos que nos están siguiendo. Tenemos otras 2 charlas más los próximos 2 jueves a las 4 de la tarde, la transmisión por este mismo red del Instituto Municipal. Doctora Morton, excelente semana, muchísimas gracias. Igual para ustedes, muchas gracias por la invitación y estamos en comunicación. Con mucho gusto, si me envía las preguntas, sí, les envío mi punto de vista, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós a todos. Adiós.